Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a EMOL TV. Desiertos alimentarios. Son territorios urbanos o rurales donde el acceso a la alimentación saludable es limitado. ¿Cuáles son sus impactos en la sociedad y cómo también debemos enfrentarlos? De eso y más vamos a conversar hoy junto a Francisco Vergara. Francisco es doctor en Planificación del Desarrollo y director del Núcleo de Investigación del Centro de Producción de Espacio de Universidad de las Américas. Francisco, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en EMOL TV. Muchas gracias, Patricio. Feliz de estar aquí difundiendo lo que estamos haciendo en la Universidad de las Américas con investigación. Francisco, lo mencionamos un poco al comienzo, pero me gustaría partir la conversación entendiendo un poco qué son los desiertos alimentarios y también por qué son tan relevantes entenderlo en la sociedad de hoy en día. Bueno, los desiertos alimentarios son espacios urbanos o territoriales en general, rurales, urbanos, en donde el acceso a nutrientes fundamentales es difícil para ciertos grupos de la población, especialmente para los grupos menos aventajados, digamos, personas mayores, niños y personas en situación de discapacidad. Eso principalmente. Ahora, eso tiene diferentes variables, diferentes vectores que permiten complejizar el análisis y justamente lo que nosotros queríamos entender bien es cómo se representan los desiertos alimentarios en los territorios chilenos. Y en ese sentido, los desiertos alimentarios pueden existir en zonas urbanas, como le decíamos, zonas rurales, es variado, ¿no? Así es precisamente como es más probable que existan en zonas rurales, nosotros nos enfocamos en investigarlos en zonas urbanas, donde creímos que era mucho más importante y rápido de accionar posibles soluciones desde la política pública. Bueno, lo acaba de mencionar, hicieron una investigación justamente respecto a este tema. ¿Nos puede comentar cuáles fueron las principales conclusiones y también qué los motivó a estudiar esta realidad, este fenómeno? Bueno, esto surge desde un estudio que nosotros veníamos desarrollando en el Centro de Producción del Espacio sobre la ciudad de los 15 minutos. Estábamos estudiando de la accesibilidad a las funciones básicas, las 24 funciones básicas que nosotros consideramos que son esenciales para poder vivir en una ciudad de los 15 minutos. Empezamos a encontrar de que no en todos los lugares de Chile había ciudades de 15 minutos, en algunos lugares sí, otros lugares no. Y en eso aparece una vinculación con el Departamento de Nutrición, con la Escuela de Nutrición de nuestra universidad, a través de la profesora Leslie Landaeta, que viene y nos pregunta, bueno, ¿y ustedes han estudiado los desiertos alimentarios? Y fue como, ¿qué es eso? Y como que rápidamente nos fuimos a ver si es que nosotros encontrábamos a través de nuestras cartografías que ya habíamos empezado a desarrollar, potenciales desiertos alimentarios, nos empezamos a meter en el tema, vimos que habían relaciones significativas, estadísticamente significativas, para decir, sí, aquí podrían haber desiertos alimentarios, y empezamos a relacionarlo con otras variables, movilidad, transporte público, empezamos a verlo con el precio de la vivienda, empezamos a verlo también y especialmente con otros problemas de salud asociados a la mala alimentación como problemas cardiovasculares. Y encontramos que había una relación, entonces dijimos, bueno, profundicemos en esto y ahí empezamos a desarrollar esta idea un poquito más decididamente, con publicaciones científicas, con investigación, con fondos, etc. Esa investigación, ¿dónde ubica alguno de estos desiertos alimentarios? Es bien llamativo porque uno de los desiertos alimentarios está justamente aquí en la comuna de Vitacura, que es uno de los resultados más llamativos, porque usualmente en los territorios de Chile se suele dar que los lugares de altos ingresos son los lugares que tienen, generalmente reproducen más problemas asociados a la justicia y el acceso a ciertas funciones básicas de las ciudades. En este caso, nosotros detectamos que habían desiertos alimentarios en zonas de altos ingresos y eso se debe no necesariamente a mala calidad de esos sectores, como estamos viendo en el sector de Vitacura, sino que tiene que ver con otras conductas de parte de los consumidores frente al acceso a nutrientes. ¿Y qué es lo que ocurría en el caso de Vitacura? Lo que hemos empezado a investigar ahora ya más de forma más cualitativa, no tanto a nivel de cartografía, sino que a nivel de entrevistas con personas, es que la gente tiene otras formas de acceder a los nutrientes, vía el vehículo, vía Rappi, vía otro tipo de aplicaciones que permiten que la comida nutritiva llegue a la casa sin tener que salir de ella. Pero también encontramos en zonas de bajos ingresos, también encontramos que hay ciudades de Chile donde no existen tantos desiertos alimentarios. Por ejemplo, en la ciudad de Arica encontramos que no habían desiertos alimentarios. Aquí hay algo bien interesante también, una ciudad pequeña que también habla de las ventajas de las ciudades donde la escala es un poquito más limitada y bueno, los traslados son más cortos también. Bueno, y como lo decíamos anteriormente, Francisco, quizás en las zonas rurales se ve un poco más esta realidad, ¿no? ¿Qué es lo que dice la investigación al respecto? Efectivamente, nosotros ahora estamos activando un protocolo de alianza con ODEPA para investigar las zonas rurales. Todavía no tenemos los hallazgos definitivos, pero sí hemos identificado ciertos largos tramos del espacio rural donde el acceso a la comida saludable es bastante escasa, y eso decanta, por ejemplo, en problemas que en muchos lugares del mundo se consideran como contradictorios, por ejemplo, zonas rurales con altos niveles de obesidad. Esa relación
no debiera darse de esa manera y se está dando y eso hay que investigar el porqué. Esta investigación busca generar un atlas, Francisco, ¿no? Respecto justamente a los desiertos alimentarios. ¿Qué tipo de información va a contener este atlas y también cómo va a ser relevante para enfrentar estos desiertos también? Bueno, justamente ahí hay un tema muy relevante. ¿Qué ganamos haciendo cartografía? Bueno, poner en el mapa literalmente los problemas que muchas veces están invisibilizados por el día a día. En este caso lo que hicimos fue hacer un atlas, y eso ya está hecho. Tenemos un visor interactivo que vamos a presentar a la brevedad, que está listo. Y en ese visor ya se pueden ver los desiertos alimentarios en las 16 capitales regionales de Chile, incluido el Gran Santiago, el Gran Concepción y el Gran Valparaíso. Y ahí, ¿qué es lo interesante? Que ese instrumento viene asociado a unas capas que se pueden descargar y uno las puede después superponer a los instrumentos de planificación territorial local para ver en qué sectores de la ciudad sería bueno, por ejemplo, incentivar la instalación de ferias libres, de supermercados, de verdulerías, etc. Perfecto. Francisco, hemos estado conversando qué son los desiertos alimentarios, también dónde están ubicados principalmente, la investigación que realizan ustedes, qué impactos también tiene en la sociedad el hecho de que existan hoy en día desiertos alimentarios en distintos territorios, como lo decía aquí mismo en Vitacura, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un cruce espacial entre el ingreso de nuevos pacientes al programa cardiovascular del Ministerio de Salud con la presencia de desiertos alimentarios. La relación nos dio estadísticamente significativa. Si bien no es una relación causal, o sea, no podemos decir que una cosa causa la otra, sí podemos decir que vivir en un desierto alimentario, si tú vives en un desierto alimentario, tienes más probabilidades de tener problemas cardiovasculares que si no vives en uno de ellos. Eso ya pone una urgencia al problema. El problema que también se da en otras situaciones en que la ciudad y la planificación de sus funciones no siempre se corresponde con las urgencias que van apareciendo, bueno, en este caso en la evidencia científica. ¿Cómo se enfrentan estos desiertos, Francisco? Lo comentó, sirven para la planificación quizás de instalar ferias libres, quizás algún negocio, pero en ciudades que ya están planificadas, ya están construidas, ¿cómo se enfrentan estos desiertos? Hay que generar mecanismos más integrales de pensamiento urbano. Es decir, nosotros tenemos instrumentos de planificación, pero no tenemos instrumentos de planificación de ciudades nutritivas. El concepto de ciudad nutritiva no está todavía incorporado a nuestra legislación y ese es un concepto que debiera ser parte de las prioridades para los próximos desafíos. En este momento se está avanzando en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial en desarrollar nuevas iniciativas para mejorar la regulación urbana y uno de esos elementos, y lo sé de primera fuente, efectivamente tiene que ver con que las ciudades sean saludables. Y ahí nosotros creemos que el concepto de ciudad nutritiva es un concepto interesante y relevante para poner sobre el mapa. De todas formas, imagino que como sociedad también hemos avanzado en ese sentido, ¿no? Me imagino que quizás años atrás existían mayores desiertos alimentarios, no solo en Santiago, sino en todo Chile, ¿no? Probablemente sí, lo que sí también ocurría antes y uno de los problemas asociados al desierto alimentario tiene que ver con la expansión urbana. Cuando la ciudad ha crecido, por ejemplo, en modelos residencialistas, donde tú solamente expandes la ciudad en base a viviendas sin funciones, que es lo que se dio durante mucho tiempo, justamente en los periodos de expansión, ahí es donde, por ejemplo, el negocio de la esquina ya desaparece porque las nuevas zonas residenciales no lo traen consigo y se empiezan a generar de manera espontánea sin la misma historia cultural y comercial que tenían esos negocios de barriales. Eso produce una distorsión en la planificación, en el ordenamiento de la ciudad y también, bueno, alguna función urbana, específicamente el acceso a los nutrientes, se sale de las manos, por decirlo así, sobre todo en ciudades tan grandes como Santiago. Francisco, sabemos que esta investigación también contribuye justamente a los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU. ¿Nos puede explicar un poco más al respecto? Bueno, justamente este proyecto surge en gran parte gracias al financiamiento de ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en colaboración con el Ministerio de Salud, asociado al programa Elige Vivir Sano. Dentro de esa línea de investigación nosotros desarrollamos este proyecto que apuntaba al ODS 3 sobre ciudades saludables, sobre entornos saludables, y también sobre reducir la desigualdad. Estamos en esas dos líneas tratando de contribuir a mejorar el acceso a funciones sociales básicas para el buen vivir, básicamente. ¿Y la academia? ¿Cuál es el rol que le cabe justamente a la academia en investigaciones como esta que finalmente van en ayuda de la sociedad? Vemos en este caso el apoyo que tienen de Universidad de las Américas, que finalmente es la que está realizando esta investigación, ¿no? Sí, la academia también, yo creo que existe un rol importante, no solamente en recibir fondos del Estado para producir investigación, sino que las entidades, en este caso, por ejemplo, la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de las Américas, fomente también
y apoye con más fuerza ese tipo de iniciativa. Y en este ha sido el caso justamente. Nosotros presentamos la evidencia frente a la Vicerrectoría de Investigación y le dijimos, nos falta ampliar este proyecto, es un proyecto relevante. Y ellos nos incentivaron a desarrollar una nueva estrategia que tenía que ver ya no solamente con hacer cartografía, sino que ir directamente a los barrios, a conversar con las comunidades para entender cuál era la cultura nutricional que tenían. Y eso es lo que estamos investigando ahora, ya no con fondos públicos, sino que con fondos de la universidad para poder ir profundizando en esta temática. Y además, investigaciones como esta también ayudan al tema de políticas públicas urbanas, políticas públicas de salud, va todo de la mano, ¿no? Es una visión integral. Exactamente. Hoy día nosotros tenemos un problema en el diseño del Estado de Chile que es justamente la fragmentación del Estado, que tiene que ver con que tanto salud como vivienda, como bienes nacionales, como los municipios, muchas veces están haciendo lo mismo, pero sin articulación. Y eso obedece a un problema de fragmentación. Desde la academia nosotros podemos operar como articuladores de esa fragmentación. En este caso lo hemos estado tratando de hacer, tratando de convocar a diferentes entidades públicas para mostrarles nuestra evidencia y cada una irá viendo de qué manera esto es más útil. En la práctica nosotros lo que vemos es que los instrumentos de planificación territorial tienen que integrar este tipo de variables, pero también los programas de salud pueden integrarlos de una manera comprensiva, es decir, que esto fluya en el desarrollo de nuevas políticas. Francisco, ¿cómo también se involucran los estudiantes en estas investigaciones que finalmente son las generaciones del futuro que van a seguir justamente en este mismo camino, ¿no? Bueno, fundamentales, porque por un lado son investigadores también, participan de la investigación y en eso también van entendiendo y aprendiendo cómo se desarrolla este tipo de investigaciones, y por el otro lado también son receptores de los resultados, de los hallazgos y principalmente de las aprendizajes metodológicos que nosotros como investigadores y docentes vamos generando a través de estas investigaciones. Muchas cosas de las que pensábamos antes de empezar a hacer la investigación se refutan con la investigación. Y eso también lo presentamos a los estudiantes para que ellos aprendan cómo uno puede también ser científico con uno mismo. Es decir, si uno tiene una hipótesis sobre una idea y esa hipótesis sale rechazada, también puede cambiar el método que está usando para la investigación. Y eso no tiene que ver con que tú seas un fracasado, ni mucho menos. Simplemente tiene que ver con que tú te ajustas a lo que la evidencia te está diciendo. Y eso a nosotros, a nuestra forma de ver, por lo menos es una forma científica de enfrentar el problema. Y en ese sentido, ¿qué aprendizajes han sacado justamente de esta investigación ustedes de los desiertos alimentarios? Bueno, que es crítica la heterogeneidad de nuestras ciudades. Nuestras ciudades son tremendamente diversas. Como decía inicialmente, si bien Santiago presenta zonas donde hay grandes paños de desierto alimentario, hay otras zonas que uno no pensaría que no tienen desierto alimentario. Por ejemplo, en la zona de San Ramón, que es una comuna de bajo ingreso, no tiene casi desierto alimentario. Es una comuna que tiene bien abastecido el acceso a los buenos nutrientes, pero también hay ciudades enteras como Arica que no tienen desierto alimentario. También son ciudades ejemplares que uno tiene que ir a mirar. Pero hay otras ciudades que son más complejas, por ejemplo, el caso de Concepción, donde tú tienes zonas, franjas específicas donde tú encuentras estos espacios de desierto alimentario, pero otros sectores están totalmente abandonados. Están totalmente abandonados y no tienen acceso a nutrientes. Eso también es complicado. Y hay que, creemos que pensar una solución a nivel central no sería útil. Hay que pensarlo desde los territorios, que bueno, también es el sello de la UDLA de pensar todo esto desde las comunidades. Bueno, me imagino también que las soluciones se tienen que pensar desde una mirada integral, como lo hemos estado conversando, como la investigación de ustedes también y la que realizan siempre en la UDLA son transdisciplinares, ¿no, Francisco? En este caso, claro, efectivamente, nosotros tenemos un equipo compuesto que es bien diverso. Yo soy el único urbanista del equipo, hay un constructor civil, hay un geógrafo, hay un sociólogo y hay una nutricionista. Es como el corazón del equipo que está desarrollando este proyecto. Cruzamos varias líneas de la investigación y varias metodologías que van tratando de producir una forma de interpretar los resultados. Porque llegar a un resultado, en este caso, es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con cómo uno, desde los marcos interpretativos que traen estas disciplinas, puede analizar estos resultados para producir un eventual impacto en la política pública. Bueno, y como lo decía, estos resultados también pueden dar pie para otras investigaciones, ¿no? Efectivamente, estamos ahora con esta idea de bajar la escala, es decir, pasar de este análisis cartográfico a gran nivel a un análisis ya de entrevista. Hemos identificado ya algunos patrones bien interesantes de consumo. Esto lo estamos haciendo ya con fondos de la universidad para conversar con las personas que desarrollan estrategias de acceso a nutrientes. Y eso, bueno, hay diferentes hallazgos que ya estamos a punto de publicar para compartir con la comunidad científica lo que ha sido eso,
pero hay estrategias bien interesantes que desarrollan las personas a nivel barrial. Por ejemplo, descubrimos que en Valparaíso hay personas que se juntan en la feria, compran juntas y después juntas toman un mismo taxi para subir al cerro, porque es difícil volver con las bolsas llenas de verdura a sus casas. Hay varias estrategias de ese estilo, no voy a entrar en detalle, pero sí efectivamente estamos haciendo una investigación, estamos cambiando la escala y estamos cambiando también el método. Pasamos de un método totalmente cuantitativo a un método cualitativo. Vamos a estar atentos sin duda a todas esas investigaciones que van a estar realizando. Francisco, se nos acaba el tiempo, pero quiero darle un espacio también para que pueda hacer algunas reflexiones finales, quizás alguna invitación. La cámara es suya, Francisco. Bueno, primero que todo, agradecer todo el financiamiento que hemos recibido para desarrollar este proyecto y poner harto énfasis en la importancia de la integralidad de las soluciones en materia de ciudad. Las ciudades, si bien son espacios físicos, son espacios donde nos relacionamos. Y el proceso y el problema de relacionarse muchas veces tiene que ver con esta fragmentación de la que hablábamos antes. La desfragmentación del Estado de Chile ha producido que las ciudades sean muy heterogéneas, muy diversas y difíciles de controlar, y nosotros creemos, a través de la mirada que hemos tenido de esta ciudad nutritiva, de que se pueden integrar diferentes conocimientos hacia una misma forma de hacer ciudad, y eso, bueno, posiblemente puede generar más beneficios que problemas. Francisco Vergara, director del Núcleo de Investigación del Centro de Producción del Espacio de Universidad de las Américas, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a ti, Patricio. Y a ustedes los dejamos invitados a revivir esta entrevista en EMOL TV y también a seguir conectados a través de todas las plataformas de emol.com. Hasta pronto.